Y estamos con nuestro compañero, con Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, chicos. Un saludo para todos. Me quedé pensando un poco en lo de Morales, ¿no? Tremendo. Es realmente una decisión horrible. Hay que, sobre todo del Estado, tener determinadas pautas que son fundamentales porque hoy son las pautas que sigue la sociedad, que sigue la población. Sí. La idea del escrache, de la estigmatización de aquellas personas que se han visto contagiadas por el coronavirus son la peor consecuencia del temor, del miedo y de las malas decisiones. Ojalá que esto finalmente no suceda allí en Jujuy. Ojalá que así sea, Pablo. ¿Qué nos trajiste para hoy? Vamos a hablar de esta asistencia de emergencia que busca generar un paliativo para aquellos que nunca han estado vinculados con una asistencia social del Estado, pero tampoco en las economías formales. El presidente Alberto Fernández decía hace poco en una entrevista que eran desconocidos en muchos casos para el Estado, por lo menos en lo que tiene que ver con los datos de la asistencia social. Y es la radiografía de quizás el sector más golpeado en medio de esta pandemia del coronavirus. Pensemos, lo habíamos hablado, Mariano, el lunes con el tema de las pymes. En el caso de las pymes, ¿cuál era la principal preocupación? El denominado síndrome de la caja cero o la caída de las ventas después de 2 años y pico de recesión en la cual venían con arcas bulímicas. En estos casos, en los que vamos a describir ahora, que son los beneficiarios del sistema de emergencia, si no tienen ingresos ya no mensuales, diarios, la situación se convierte en un dilema del que no hay salida, no hay vía de escape. Dependen del ingreso que puedan generar diariamente. Vamos a ver en tramas de quiénes estamos hablando para poder describir también cuál es el impacto de esta asistencia de emergencia. Nos estamos refiriendo a los trabajadores autónomos, aquellos que no dependen de una empresa, de una fábrica, que realizan, por ejemplo, un peluquero. Son aquellos que necesitan de la actividad diaria para poder desarrollar el sustento de sus familias. El otro eje está relacionado con los monotributistas. Ojo que no todos los trabajadores autónomos aparecen como monotributistas. Por eso decía, insisto con este concepto, que ha resultado muy difícil detectarlos y por eso tuvieron que hacer tantos chequeos para determinar efectivamente las condiciones en las que están. Y el tercer eje está ligado con los trabajadores en negro, que son un 45% en la Argentina. Aquellos que sí están en empresas, en locales, en comercios, pero que de todas maneras no acceden a los beneficios sociales, a una mutual, y tampoco tienen la seguridad laboral que podrían tener aquellos trabajadores en blanco. Y vamos a ir con la segunda trama para entender el ingreso familiar de emergencia. Se trata de un aporte de 10.000 pesos. Parece poco, pero en estas circunstancias en las que denominamos el síndrome de la caja cero, son un aporte muy valioso. El 87%, casi 9 de cada 10 que van a recibir este ingreso, son personas que trabajan en el sector informal. Hablamos de 4.864.000, para redondear, argentinos, que no tienen la posibilidad de acceder a un plan, a un beneficio adicional y que necesitan al menos de estos 10.000 pesos para garantizar la situación alimentaria. Y mira este dato, Mariano, el 63% de estas personas, son muchos, viven solos. Sí, mucho, es alto ese número. Claro, porque esto ¿qué implica? Que no tienen ningún otro ingreso. Es solo este ingreso familiar de emergencia la posibilidad de asumir este paliativo. Vamos a la próxima trama. El 13% restante, hablamos de un 87% que son trabajadores informales, el 13% restante de los beneficiarios se divide entre monotributistas sociales, son aquellos monotributistas de la categoría más baja,
que realizan una determinada actividad, pero el empleador no los tiene en blanco, entonces lo hacen a través de un monotributo, los sueldos más bajos. Y los monotributistas, las categorías un poco más altas, A y B, con 479.330 inscriptos. Pero entre ellos, entre este 13%, también están las empleadas de casas particulares, 133.000 empleadas domésticas que van a recibir este beneficio. Vamos a la próxima trama en esta secuencia de lo que son los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia. También cobran la IFE, el IFE en realidad, 2,4 millones de beneficiarios de la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo. Esto era automático esto, Pablo. Esto era... Efectivamente, y ellos ya lo cobraron. ¿Por qué? Y aquí volvemos a insistir con el concepto anterior, porque ya están formalizados en el sistema de ANSES y en el sistema del Estado Nacional. Por lo cual, una inmediata esa transferencia. Ya lo cobraron y por suerte esto va a terminar ratificando o fortaleciendo la posibilidad de dar garantía alimentaria a aquellos sectores más vulnerables con hijos o mamás embarazadas. En la próxima trama vamos a ver cuáles son las provincias con mayor número de beneficiarios. Obviamente aparece en el primer lugar Buenos Aires, ¿no? El lugar con mayor densidad poblacional. 2.832.340 personas reciben el IFE. Córdoba es la segunda provincia beneficiaria, 651.560 personas. Un dato, Río Cuarto estaría más o menos recibiendo para 27.000 beneficiarios. 27.000 beneficiarios. Santa Fe, 608.620 personas beneficiarias. Tucumán aparece en el cuarto lugar, 359.516, Salta 322.416. Ustedes ven, Mariano, que aquí no se trata de un ranking según la cantidad de población, de cantidad de personas que viven en esas provincias, porque también aquí aparece otro eje que tiene que ver con las condiciones productivas. Por ejemplo, hay provincias donde hay una mayor dependencia del Estado. Cuando hay un beneficiario que ya recibe un plan del Estado, en esos casos no recibe el IFE. Claro. Hay otras provincias donde hay una relación mayor con el campo, por ejemplo. Pensemos en los sectores más productivos de La Pampa. Ayer dábamos el ejemplo en este sentido. Bueno, aquellas personas que continúan el trabajo y que no tienen una característica informal tampoco reciben el IFE. Por eso es importante tener en cuenta estos aspectos. Vamos a ir con la última de las tramas para cerrar este desarrollo que queríamos plantearle en números sobre lo que está sucediendo con el ingreso familiar de emergencia. Y en este caso, lo que queríamos plantear está vinculado con los beneficiarios de la asignación universal por hijo, lo que señalabas recién vos, Mariano, o la asignación universal por embarazo ya cobraron. Los trabajadores informales lo van a hacer entre el 21 de abril y el 5 de mayo, porque insistimos con esto, no estaban en el sistema. Y vamos a la última trama, que tiene que ver con una declaración del director del ANSES, Alejandro Banoli. ¿Qué dijo Banoli? Que estas medidas, quizás con algunas diferencias, van a tener, si no un carácter permanente, por lo menos que quedarse por un tiempo. Y aquí lo que se está evaluando no es solamente la continuidad de la cuarentena. ¿Hasta cuándo va a seguir la cuarentena? Porque es un dato que nadie lo sabe, donde hay muchas especulaciones. Se hablaba que después del pico podía llevar un mayor relajamiento en las medidas. No tiene que ver con la cuarentena estrictamente, la continuidad de este ingreso. Claro, exactamente. Es muy difícil determinarlo solo a la continuidad de la cuarentena. Porque las necesidades van a seguir estando. El gobierno nacional se han pensado para los próximos 3 meses, 6 meses, algunas hasta fin de año, porque será muy difícil que una vez concluida la cuarentena, imaginemos que estos sectores, las pymes, los sectores monotributistas, trabajadores en negros, muchos sectores de la economía
encuentren rápidamente una respuesta económica. Exacto. Probablemente eso no suceda. No. Probablemente estemos hablando de un semestre, probablemente estemos hablando para el año que viene. No es una llave de Quizá- luz, ¿no? Esa comparación, digamos, no es que se termine la cuarentena y comienza la producción, comienzan a tener nuevamente las ventas que se tenían o a recuperarse. Es un proceso y va a ser lento. Es un proceso que va a ser lento y que va a ser muy complejo. Insistimos con esto. Argentina viene de 2 años y medio Sí. de recesión, de caída del Producto Bruto Interno. No está resuelto el problema de la inflación. No está resuelto el problema aún del endeudamiento. Hay una caída del consumo, hay una fuerte capacidad ociosa de las empresas, de las industrias. Habrá que ver, Mariano, Sí, cuántos claro. comercios, cuántas pymes podrían llegar a cerrar una vez que termine la cuarentena. Hoy estamos hablando de una situación de un mes, pero ¿qué va a pasar si esto continúa? ¿Qué va a pasar si no se trata de mayo, sino de junio, de julio? ¿Cuántos comercios de los chicos, sobre todo de los Sí, chicos, claro. van a poder sostenerse con la idea de la caja cero? Por eso estamos hablando de un proceso que va a ser muy largo. Hay una pregunta que se están haciendo los economistas, analistas, filósofos, políticos, politólogos. ¿Qué mundo nos va a quedar después de la pandemia? ¿Será un mundo más solidario? ¿Será un mundo más justo? ¿Será un mundo con una economía más equitativa? ¿Un cambio? No sé si uno debería ser tan optimista con las primeras señales. Sí. Es muy probable que los que venían perdiendo pierdan aún más, y aún en la respuesta del Estado todavía no encuentren las salidas o sobre todo cómo fortalecerse para hallar estas salidas. Es un escenario muy complejo en lo sanitario y en lo económico. Pablo, muchísimas gracias, ¿eh? Un fuerte abrazo. Un abrazo grande para ustedes. Chao, hasta luego.